acción. Ya estamos grabando. Ok, vamos a hablar de juego de liquidez. Van a entender lo que es el FU Candle, lo que son los EQ Highs y lo que son los EQ Lows, por lo menos como yo los uso. Y pues nada, primordialmente el FU Candle es eso. Es una vela que jode. Por eso es FU, porque es Fuck You Candle. Entonces ya entenderán por qué. Los EQ Highs y los EQ Lows. Realmente no es más que máximos y mínimos iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que la gran mayoría de traders utilizan este tipo de cosas para tradear. Punto número uno, que ven el rompimiento de la estructura. Entonces agarran un Fibonacci desde aquí hasta aquí. Vamos que el precio llega hasta allá, ¿verdad? Y desde aquí comenzó a retroceder. Entonces, la gente ya en el 61 están esperando órdenes pendientes. Aparte de que en esa zona, por lo general, hay órdenes pendientes de retail traders. O sea, eso es un mar de liquidez ahí. ¿Ok? Esas son zonas que nosotros obviamente ni siquiera le vamos a prestar atención. Pero ¿qué es lo que sucede en esas áreas? En esas áreas lo que suele suceder es que el precio incluso puede caer, romper un poco. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con eso. Porque puede agarrar el precio, romper un poco, ¿sí? La estructura. Y ahí tú dices, ah, no, ya me rompió la estructura. El precio aquí ya tiene un nuevo higher low y aquí yo voy a vender. Y no, lo que sucede ahí es que el precio comienza a almacenar liquidez. Crean máximos o mínimos iguales. Pueden incluso hacer uno más bajo que este. Por eso yo siempre digo, a mí no me importa cuál es el lower low, me importa cuál es el lower high. Porque yo sé que la liquidez está aquí. Sea lo que sea que él haga, en algún momento va a llegar ahí y me va a dar la entrada. Créanme. No me importa lo que haga. Pero el punto es que cuando pasa esto, de que en este tipo de zonas, sea más arriba o sea más abajo, sea uno un poco más alto que el otro, sea como sea, este tipo de movimientos los vamos a ver de la siguiente forma. Imagínense, yo le llamo, bueno, yo y personas que me han enseñado, le llaman juego de liquidez. Porque imagínense, en este tipo de áreas, sabemos que cuando vemos una zona llena de mínimos como esto, sabemos que por aquí hay compradores. Compradores. Ok, entonces, literal, hay gente que agarra, pone compras ahí y ponen stop loss por debajo de los mínimos. Ponen el take profit por encima de los máximos o por aquí arriba, ¿verdad? Y los que están vendiendo aquí ponen sus entradas ahí en los doble techo. Ponen el stop loss ahí encimita y el take profit por allá abajo. Un ejemplo. ¿Qué es lo que qué es lo que hacen las instituciones? Literalmente ellos buscan la manera de sacarlos primero para luego, ahí sí, llegar a mitigar lo que ellos tenían perdiendo en el momento que menos esperas, literal, se activa la orden y adiós. Entonces, nosotros, esto no. Nosotros de esa manera no vamos a tradear. Ya saben ustedes cómo nosotros queremos tradear. ¿Qué es lo que queremos estar buscando siempre? Por ejemplo, hablando así aquí, sin juego de liquidez.
Ya obviamente les voy a mostrar en el gráfico ejemplos de IQ highs, de few candles, de IQ lows, de todo eso. Y yo veo este escenario. O sea, veo que hay dos máximos. Veo que mi punto de interés está por ahí arriba. Y veo que lo puedo refinar y que adentro tengo un punto de interés chiquitico sin mitigar. Yo amo estos escenarios, literalmente. Yo amo estos escenarios. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de las veces, yo diría que un 80% de las veces, el precio puede bloquear un poquito y en algún momento, ¡pum!, se me activa la orden. Y quieren que les diga otra cosa, que a mí a veces me ha costado entenderlo, pero ya me estoy acostumbrando. A veces ni siquiera pasa dentro de una sesión. Sí sería válido el segundo punto de ese IQ high para la venta. Viendo esto hizo abajo. No, yo no lo tomaría porque mi estructura, mi fractal es este. Entonces, yo voy a vender en ese. Yo no voy a vender, es que me rompió aquí, voy a vender aquí también. No. Por eso Raúl les dijo ayer, Álvaro, se espera mucho. Yo sí espero. Yo espero mucho. De hecho, yo opero 2 o 3 veces a la semana, incluso a veces una. Antes no, antes quería, eso me pasaba, me llevó a cometer muchos errores y a fallar muchas veces seguidas y me frustraba más, me daba más rabia, porque quería operar todos los días, weón. Todos los días quería meter una orden. Me sentaba todos los días en el gráfico con intención de operar. Yo hoy en día me siento en el gráfico a ver, voy a ver. Y ya me siento en un momento donde he aprendido a decir no, pero hoy. Porque no siento, hay días, hermano, donde yo me siento en el gráfico y siento como una chispita, como eso ya es de la costumbre, el trading se vuelve un estilo de vida, brother. Entonces, hay días, hoy, eso no lo hacía yo hace 6 meses, se los digo, ustedes saben que a mí no tengo la necesidad de mentirles como que a veces ni siquiera pasa dentro de una sesión, bro. Que a veces la entrada se da a las 2 de la tarde en New York, cuando todo el mundo está acostumbrado por ICT a que se opera dentro de la Killzone. No, papá, yo a veces programo una orden hoy y se me activa pasado mañana. ¿Por qué? Porque yo la activo cuando nada de esto pasa. Mira, un ejemplo, y te lo voy a poner así, literalmente. Nada de esto, imagínate que nada de eso está. Nada de esto. Nada de esto está, ¿verdad? Y yo activo la orden por aquí. Cuando el precio está por aquí abajo, yo la programo. Y de repente me ha sucedido que pasa 1, 2, 3 días y de repente, ¡pum!, se me activó la orden. En el momento que yo menos esperé, después cuando voy a revisar, digo, verga, loco, toda esa basura de cosas que pasaron esos 2 días. Si yo me fuera metido a analizar esos 2 días, a lo mejor fuera metido una orden y la cago. Entonces, ¿qué he aprendido a hacer? A esperar los extremos. Yo espero tranquilito, tranquilito. Ya van a ver que hay diferentes maneras de operar. Eso no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer así siempre, porque hay 3 o 4 formas de colocar las entradas. No solo esta, no solo la que yo digo, la que yo hago. No, la que yo hago no quiere decir que esa es la que van a hacer ustedes. Ustedes tienen para elegir. Ahora, con este mismo ejemplo les voy a explicar lo que es el FU Candle. ¿Qué es lo que sucede con el FU Candle? Presten atención, chamacos. Imagínense que el precio hace esto. Les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que marcan el bloque y todo y lo rompe por un poquito y cae? Yo sé que a todos les ha pasado eso. Yo sé que a todos, sí, a todos.
Lo sé. Ese es el FU candle. Esto, o sea, como este rompió este, ahora la liquidez la tiene él, ¿sí? Entonces ahora me importa es él, el FU. El FU candle se queda con la liquidez porque rompe la estructura anterior. Hace un falso rompimiento, activa órdenes de buy stops. Ya ustedes creo que conocen eso. Activa las órdenes que están por encima de estos máximos para sacarlos para abajo. Y también llega a esas zonas. Eso nunca sabemos cuándo va a pasar. Eso nunca sabemos cuándo va a pasar. Pero cuando pasa, es porque llega siempre a alguna zona anterior que no se tomó en cuenta, algún imbalance que le faltaba ser lleno y no lo llenó en su momento. Entonces pasa esto, ¿ok? Supongamos. Entonces ahora el FU, el imbalance lo tiene él. ¿A dónde está la estructura, el rompimiento estructural ahora? Aquí. Este sería el boss. Este sería el boss bajista. Un ejemplo. Y el precio, por lo general, regresa a esa zona ahora sí. Y cae. Eso es lo que pasa con el FU candle. El FU candle es cuando el precio neutraliza o liquida un máximo o un punto de interés, pero en vez de continuar, se regresa y sigue la estructura que estábamos esperando. Entonces ahí lo que se hace es que se convierte en el nuevo punto de interés, el nuevo extremo. Exactamente. Échese agua. ¿Entienden eso? Si yo volteo el gráfico, es lo mismo. Voy a voltearlo para mostrarles. Ah, pues, ¿por qué no se voltea? Ujú. Sería así. Muy claro, perfecto. Obviamente, solo les estoy mostrando unas rayitas aquí. Vamos al gráfico. Ejemplos de FU Candle, pocos. Sinceramente, es algo que muy poco he aplicado a mi operativa. Entonces, como yo no le vi funcionamiento por así, es como que lo vamos a ir viendo en el momento que yo haga un trade con un FU Candle. Bueno, miento. Creo que tengo uno aquí, del eurodólar hace tiempo. Hay uno en el eurodólar. Yo creo que hice uno en el eurodólar hace poco. Es que yo sé que esto es un FU Candle, pero la idea es que yo les muestre un trade que ya yo haya hecho. Eso no sabemos si va a pasar o no. Porque, ajá, tú dices, ajá, este se llevó los otros, lo neutralizó, entonces el FU Candle es este. Ok, pero es que a mí no me espera, déjame un momento. Sí, claro, tiene, la mayoría de las veces es cuando hay noticias, claro. Yo por aquí, si más no me equivoco, creo que hice un trade hace no mucho. No, este fue un enfiucante, pero no lo terminó dando. Sí, mentira. Miento. Aquí hay uno. Ya. No, fue aquí.
No fue como yo me lo esperaba, pero sí, y yo lo envié al canal y todo, me acuerdo. Búsquenlo. Fue por aquí. Ujú. Sí, señor. Miren qué fue lo que pasó aquí en esta zona. Es más, se los voy a explicar desde aquí. Desde aquí. Que agarré una compra y después la venta fue brutal. Bueno, les voy a explicar. Esto para mí ya era un boss, ¿cierto? Pillen la vuelta. Todo esto en diario o H4 era un solo fractal, ¿cierto? Porque él rompe desde aquí, pero crece desde aquí nace ese movimiento. O sea, puede llegar el precio a ese extremo, de una u otra manera, de una u otra manera. Entre comillas, era lo que yo me esperaba. Pero ¿qué era lo que había? Lo que les he dicho siempre con la estructura. Dentro de ese fractal alcista hay mini fractales, ¿cierto? Y por aquí el precio rompe la estructura alcista. Aquí. Cuando hace este mínimo es que lo rompe. Entonces, esa mechita que ustedes ven ahí de H4 fue un FU candle. ¿Por qué fue un FU candle? Ya van a ver en 30 minutos qué fue lo que pasó. Miren, aquí había una gran cantidad de máximos iguales, de órdenes acumuladas en venta, ¿verdad? No tienen que ser precisamente iguales, es una zona. Todo eso es una zona de máximos, es una zona. No tienen que ser exactamente iguales. Eso es una zona llena de órdenes, llena, pero llena, llena de órdenes en venta. Mucho dinero retail ahí. ¿Qué es lo que hacen las instituciones? Tiran el precio un poco para arriba, sacan y luego caen. Entonces, los últimos compradores que quedan ahí perdiendo dinero, literal, en ese momento yo pude haber tomado esta vela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía imbalance, tenía todo. Aparte, a nivel estructural, se dan cuenta que este era mi último higher low. Se rompe la estructura. Aquí se esperaba que el precio subiera. El precio intenta subir, pero rompe la estructura. Aquí el precio había creado, mira, había creado una estructura interna pequeña, rota ya, dio entradas en este imbalance. Esa entrada estuvo brutal. Cae el precio y hace un lower low. Es decir, ya aquí está más que confirmado que el precio está cayendo, ¿sí? Pero esta es estructura de 15 minutos. Todo esto es de 4 horas. Entonces el precio yo sabía que tenía que ir a mitigar esa parte de ahí arriba. Aparte había un FU candle. Todo eso, había imbalance. Bueno, el punto era que en algún momento iba a llegar ahí para caer. ¿Hasta dónde iba a caer? ¿O hasta dónde tenía pensado yo que el precio podía caer? Siempre vamos a ver los últimos rompimientos. Rompe el precio aquí. Vamos a ver el primer imbalance que se note ahí. Bueno, el primero aquí es este. No para comprar, sino que hasta ahí se iba a vender. Ah, mira, el precio llega ahí. Justo en ese imbalance llegó el precio. No, yo voy a poner esto en H4, si no se va a tardar mucho. Bueno, no mentira. Dentro de ese bloque había más cosas. Siempre hay que refinar, hay que refinar. Fíjate, ese bloque puede ser refinado ahora por este. Hasta la mechita verde, pero desde aquí que hay imbalance. Mira, no mitigado. Que había en 5 minutos.
Mira que en 5 minutos en el extremo había un bloque que no había sido mitigado y tenía imbalance. Perfecto. Bueno, eso era lo que había ahí. Vamos a ir a 1 hora. Ese era el extremo del extremo. Y pasaron días. Literal. Yo de hecho hasta compré mientras se dio esa venta. Y esa es la idea. Ir comprando mientras se espera la venta o ir vendiendo mientras se espera la compra. Mira cómo ahí genera IQ Hikes. Mira esto. ¿Qué hay aquí? IQ Hikes. O sea, aquí había liquidez. Todavía no había llegado al punto de interés y hacen máximos iguales en esa área. Entonces, otros IQ Hikes que el precio puede buscar para mitigar. Por ahí fue que yo compré. Luego cerré la venta como por aquí, que ya está dentro del punto de... La compra como por ahí, que ya está dentro del punto de interés. Y bueno, esta fue el único movimiento que se dio. Lamentándolo mucho, en este caso, no toca el punto de interés. ¿En dónde compré yo? Compré aquí, antes de que llegara allá. Y está publicado. Y en el canal obviamente también está ese trade. Esto fue un boss alcista. Estaba analizando en Complex Pullback. ¿Ok? Y miren cómo llegó literalmente al extremo. Voy a eliminar esto para que vean. Fíjense porque casi nunca uso. Mira, aquí está el que crea el movimiento, que es este, que está ahí abajo, y el que rompe la estructura, que es él. Y ven que hay imbalance, ¿no? Se ve clarito un bloque muy lindo ahí. Yo no agarro eso porque es que ya a mí me pasaba mucho esto, que llegaba y después, pum, se caía. Entonces, no. ¿Quién es? Ya va. ¿Quién es V? ¿Quién acaba de entrar como V? No, no tienen que ser iguales, hermano, los máximos o los mínimos para ser válidos. ¿Quién es B? Elías. Ah, perfecto, vale. Ok, entonces, lo que yo tenía en ese momento era la idea de que el precio llegara ya para caer, pero eso no me confirmaba a mí que no fuera, o sea, eso me confirmaba a mí que el precio tenía que subir. Listo, tenía los que rompen la estructura, que se ve esa vela negra muy provocativa y todo, pero no era parte de mi plan, porque yo no uso las velas, o sea, yo solamente uso los extremos, no uso los que rompen la estructura, sino los extremos del movimiento. Entonces yo solamente, ahí, la única vela que me gustó fue esta, la verde. No tenía imbalance porque había sido llena, pero que había dentro de esa vela. Recuerden que si esto es una vela de 15 minutos, ¿qué pasó ahí en 3 minutos? ¿Qué pasó ahí en 1 minuto? Los extremos para mí son lo mejor, seriamente. En M1, ay, ya no está disponible el gráfico ahí en M1. No puede ser.
No, no puede ser. Bueno, no me deja poner en M1, pero en M1 había un bloquecito ahí, dentro de ese bloque, como por aquí así chiquitico, y ahí fue mi entrada, literal. Mi entrada fue ahí. Un stop loss buenísimo. Y el take profit justo aquí. 1.18. Y eso fue un, entre comillas, un retroceso. Luego, justo cuando llegó ahí, le faltó poquito para que se me activara la venta, la verdad. Pero bueno, ese es el ejemplo de una compra en complex pullback esperando una venta. Siempre lo importante, lo más así importante de todo es entender la estructura para arriba y para abajo. Eso siempre va a ser lo más importante de todo. Entender la estructura para arriba y para abajo. Pues porque esa entrada la tomaste como extremo, esa compra. No entiendo que el IQ High te da la opción de seguir buscando compras en ese complex pullback, ¿cierto? Sí, exacto. Si habían IQ Highs, para mí esa era todavía un motivo más para comprar. ¿Y por qué compré en esa zona? Les voy a explicar desde aquí el trade, antes de que se acabe esta sala. Este era mi último lower high. Ese lower high crea el último lower low, ¿cierto? Presten atención. Estructura. En ese era el extremo. El extremo era este, para ventas. ¿Qué hace el precio? Intenta caer, pero rompe la estructura. ¿Ok? Intenta caer, pero rompe la estructura. Entonces, literal, ¿se ve o no se ve claramente cuál es el extremo del fractal? Tengo dos opciones. Este o este. ¿Cuál estaba más cerca? Obviamente el que estaba arriba. Y era el que había roto la estructura reciente porque este era el último higher high. Y fue el higher high que se rompió. ¿Entendieron o no? ¿Sí entendieron entonces?
Sí, pero hay que entender la relación de tiempo y espacio también. Eso no se entiende de la noche a la mañana, se entiende con la práctica. De nuevo, para eso es el acompañamiento. A veces se toma el más reciente, a veces se toma el más viejo. Eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo, muchachos. Hay vainas que yo incluso no sé explicar. O sea, yo a veces tomo un trade y me preguntan, hermano, pero ¿por qué agarraste este y no el otro? Y yo respondo, bueno, pero es que agarré los dos y le metí a los dos y se me dio este. O sea, son cosas que van a ir desarrollando con el tiempo. ¿Sí entienden eso? Bueno, muchachos, falta los tipos de entradas. Que bueno, yo creo que ya he ido explicándoles, pero hay algo más que va con las entradas, que necesitan saberlo, obviamente. Voy a cerrar esta sala y en 10 minutos, o en, no, les voy a pasar la sala enseguida mejor. Voy a cerrar la sala y les paso la otra, ¿vale? Y ya con la otra terminamos por hoy. ¿A qué me refiero para terminar este tema? ¿A qué me refiero con el juego de la liquidez? Siempre voy a estar buscando en dónde están esos IQ highs. Y si están antes de llegar a mi punto de interés, mejor. Los puedo usar a favor y los puedo usar como take profits, los puedo usar para buscar zonas en donde el precio debe regresar porque ahí hay mucha liquidez. Es un juego. Siempre hay que, ojo, también con la práctica es que se va desarrollando la, la facilidad de notarlo, la facilidad de que yo agarre un gráfico y diga, mira, aquí hay IQ highs, aquí hay IQ lows, esto fue un FU candle, esto pasó aquí así, esto pasó así, esto pasó así, poco a poco. Entonces, bueno, cierro la sala y ya les envío la otra.